Hoy es 17 de junio de 2025, martes de inteligencia artificial, y va a ser uno de esos martes que es martes dos veces porque voy a volver a separar el capítulo de esta semana en dos bloques, uno de negocios y otro de desarrollo y pildoritas, porque claramente ya estoy empezando a tirar la toalla de ser capaz de meter los episodios en media hora, pero es que últimamente ya me está costando incluso meterlos en una hora. Entonces ya sé que lo puedo hacer todo seguido y luego ya cada uno que lo escuche como quiera, pero psicológicamente podríamos decir, me fastidia ver cuando termino el podcast que me he ido a la hora y pico, así que lo divido en dos. Y lo divido en dos también porque esta primera parte de negocios quiero aprovechar para resolver una cuestión de intendencia del podcast, con lo cual todavía va a ser un poquito más larga. La cuestión de intendencia viene al hilo de que hay una persona de las que escucha el podcast que ha intentado ponerse en contacto conmigo ya varias veces, en concreto 3 veces. Entonces quiero decirle a esta persona, que se llama Iñaki, no voy a decir obviamente más datos, que he recibido tus 3 mensajes, que te he contestado los 3 mensajes por email, pero que deduzco que no te están llegando mis emails porque veo que vuelves a decirme pocos días después que quieres ponerte en contacto conmigo. Pues lo único que se me ocurre es que en tu empresa tengáis el filtro del spam en el máximo y que se estén quedando mis mensajes en la bandeja de spam. No me ha pasado nunca, con lo cual tampoco tengo yo muchas esperanzas en que esta sea la causa de que no te lleguen mis respuestas, pero no sé qué más hacer. Te he mandado, como digo ya, 3 emails y si no te llegan, pues sinceramente no se me ocurre cuál puede ser el problema. Dicho esto, al hilo de este mensaje de Iñaki, he pensado que igual es una buena ocasión para dar una respuesta general al tipo de consultas, preguntas, sugerencias que recibo con más frecuencia en el podcast. Básicamente, cuando una empresa se pone en contacto conmigo, hablo de empresas porque sobre todo es lo que más he recibido. También he recibido agradecimientos o ánimos a título particular, os los agradezco, pero para este propósito, para lo que quiero comentar en este capítulo, me voy a enfocar en los mensajes que recibo de empresas. Y como digo, son fundamentalmente de dos tipos. Simplificando mucho, obviamente no es que lo escriban así de corto y de directo, pero podríamos decir que en el primer grupo está el queremos usarte de consultor. En la empresa estamos ya pues pensando en qué hacemos con lo de la inteligencia artificial o incluso estamos haciendo algún proyectito y bueno, pues el típico CEO, CIO, FUO, ZAO, en fin, todos estos cargos que empiezan por C y terminan por O con alguna letra en el medio, pues se encuentran a veces en la situación de decir, oye, aquí cada 2x3 viene la consultora de turno a hacernos una presentación, el Boston, McKinsey o KPMG o Price o quien sea, y por supuesto también las de software, también viene Microsoft y nos cuenta lo maravilloso que es Copilot y todas sus herramientas, y viene Google y nos cuenta lo maravilloso que es Gemini y sus herramientas, y viene Oracle, en fin, todos. Pero claro, el CEO, CIO, ZUO, ZAO de turno piensa, ya, pero es que estos tíos me quieren vender algo. Lógicamente, ¿no? Esto no es que tengan un objetivo oculto y malvado, es que es pues lo que hacemos todos cuando tenemos que vender algo, que es resaltar muchísimo las virtudes y, bueno, pues disimular lo mejor que se pueda los defectos, o incluso, si no salen en la conversación, pues ni se comenta. Y eso, como digo, lo hacemos todos y es la manera de vender, es esto que en marketing se llama idealización de la realidad, ¿no? Tú vendes tu producto en una idealización de la realidad. Bueno, a veces la idealización se nos va un poco de las manos, pero en cualquier caso es, como digo, lo que hacemos todos. En ese entorno, como digo, pues llegan de vez en cuando alguna propuesta de, oye, nos gustaría usarte de consultor, pero en el sentido literal de la palabra, no en el sentido de que nos hagas un proyecto de consultoría, que para eso ya tenemos a los Bostons y Prices y tal, sino literalmente te queremos hacer consultas. O sea, de vez en cuando, pues supongo que estas personas lo que piensan es, me gustaría tener a alguien neutral, es decir, alguien que ni gana ni pierde con que yo haga o no haga cosas de inteligencia artificial, alguien que sepa de inteligencia artificial y que parece que también sabe porque ha trabajado en el mundo de la empresa y de la dirección de empresa y tal, pues me gustaría simplemente poder tenerte para intercambiar ideas. Vale, ese es un área de contacto habitual y mi respuesta ahí siempre es, hablemos. Tú me cuentas qué tienes en la cabeza, yo te cuento lo que a mí más o menos me puede encajar. Si buscamos como en los diagramas de Euler-Venn, si encontramos una zona de intersección, fenomenal, y si no, pues nos damos un abrazo, nos hemos conocido. Normalmente en esas charlas yo por lo menos me paso un buen rato porque me entero de cosas que se hacen, me cuentan cosas que tienen en la cabeza, en fin, siempre es una charla interesante, así que nunca creo que sea tiempo perdido. Segunda área en la que recibo mensajes o sugerencias o propuestas de empresas. Nuevamente, dicho de una manera muy rápida y no porque lo digan así, nos gustaría que hablaras de nuestra empresa en el podcast. Empresas que o bien trabajan directamente con inteligencia artificial o trabajan para clientes que hacen proyectos de inteligencia artificial o están implantando proyectos de inteligencia artificial y quieren que se sepa, en fin, varias posibilidades. En estos casos también mi respuesta es siempre la misma, hablemos. Me paso
una tarde, me cuentas qué hacéis y yo eso me lo voy a tomar como una fuente más de conocimiento del podcast. De la misma manera que leo artículos y papers científicos y entrevistas y vídeos, y bueno, pues tomo esa charla como una fuente más del podcast y la evalúo como las demás. Si me parece que hay algo especialmente relevante, lo cuento, y si no, pues no lo cuento, porque vuelvo al principio, ya me está costando ya no encajar en media hora el podcast, sino encajarlo en una hora, como para comentar en el podcast todo lo que tiene un cierto interés. Cada vez tengo que poner el corte más alto, porque si no voy a tener que acabar haciendo un podcast diario y no tengo ninguna ganas de hacerlo. Pero sabiendo eso, es decir, sabiendo que tú me cuentas qué hacéis y luego yo a lo mejor te menciono y a lo mejor no te menciono, si estás dispuesto a invertir un rato conmigo sabiendo que a lo mejor no sale nada de ese rato, bueno, yo a cambio lo que también te puedo decir es que si finalmente decido mencionar algo en el podcast, ni voy a cobrarte por eso, ni voy a negociar cuánto tiempo voy a hablar de ti, ni este podcast es un proyecto personal, como digo, lo que más o menos me parece interesante lo menciono y lo que no, y no hay un propósito comercial en mencionar o no mencionar a nadie. Dentro de esta segunda área sí que hay un subconjunto, porque hasta ahora he sido como muy, oye, aquí todo el mundo que me propone algo yo le digo hablemos. Sí, salvo en este subconjunto de la segunda área que es quiero que hables de nuestra empresa en el podcast y me gustaría que alguien de nuestra empresa fuera al podcast, o sea, hablara directamente en el podcast. Un poquito me gustaría controlar el mensaje y es no, eso no. No porque no me parezca también lícito que alguien quiera controlar su mensaje. Yo pasé mucho tiempo trabajando en el área de marketing, así que soy el primero en entender la protección de la marca y de los valores y de los mensajes, pero como he mencionado hace un momentín, este podcast es un proyecto personal. Este podcast se basa en que yo elijo las noticias, desarrollos, novedades que a mí me parecen relevantes y comento de esas novedades lo que a mí me parece interesante y doy mi opinión sobre eso. Por supuesto, no es ni la única ni la mejor, pero en este podcast yo doy mi opinión. Si hablo con alguien, yo luego puedo mencionar que he hablado con esa persona y dar mi opinión y mi interpretación de esa charla. Pero lo que no voy a tener son charlas en directo, ni formato entrevista, ni formato mesa redonda, ni formato nada. En el podcast, como decíamos de pequeños, el balón es mío y tiro los penaltis como me da la gana. Así que espero con esto haber contestado para empezar a Iñaki, porque ya que no me puedo poner en contacto con él por email, pues por lo menos que tenga una idea general de lo que hago y no hago con el podcast. Y por extensión, pues no sé si había alguien más dándole vueltas a ponerse en contacto conmigo, pues que sepa por lo menos por el histórico el tipo de cosas que he tenido que tratar con empresas, a qué digo que sí, a qué digo que no. En general ya veis que no digo ni que sí ni que no, lo que digo es hablemos, salvo esto último de participar directamente en el podcast. Y dicho todo esto, en las notas del podcast siempre habéis tenido un formulario de contacto. Ahora además he puesto el email, que no lo había puesto hasta ahora precisamente para evitar problemas de que las cosas se quedaran en el spam cuando vinieran a mi email. Pero como veo que eso tampoco ha servido para mucho, porque no evita el problema de que sean los míos los que se puedan quedar en el spam, si ese es el problema, pues ya de perdidos al río, pongo el formulario, pongo el email. Mi recomendación es que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, use las dos cosas, porque las protecciones para la comunicación, por un lado, tienen que ser cada vez mayores, porque si no esto sería un circo, pero por otro lado, llega un momento en el que cada vez resulta más difícil ponerse en contacto con alguien con quien no tienes un contacto preestablecido. Y dicho eso, vamos con la parte de negocios, que será la parte única de este primer bloque del podcast. Meta Zuckerberg, acaba de invertir 14.300 millones de dólares en la empresa Scale AI. Scale como escala en inglés. De Scale he hablado varias veces en el podcast. Es una empresa que, si vemos la producción, digamos la inteligencia artificial como una cadena de producción, Scale está al principio de la cadena, al principio del pipeline, si quieres. Ellos se dedican sobre todo al negocio de los datos, pero no tanto a comprar datos de particulares, sino a etiquetar datos para entrenar inteligencias artificiales y sobre todo al etiquetado de datos por humanos. Es probablemente, yo diría que con seguridad, pero por cubrirme voy a decir probablemente la empresa más importante en esta parte de la cadena de producción. La usan todos los grandes. Meta era uno de los que lo usaba, Google también la usa, y con este movimiento, con estos 14.300 millones de dólares, con los que Meta compra el 49% de Scale, el rumor es que no ha querido comprar más del 49% para no tener a futuro problemas con posición monopolística en Estados Unidos. Ya sabéis que allí son muy vigilantes con todo lo que tenga que ver con concentraciones de mercado sospechosas, pues se ha quedado con el 49% y además en el mismo acuerdo el
CEO de Scale, que es un tipo que se llama Alexander Wang, pasa a trabajar para Meta, liderando un nuevo bloque que han creado en Meta que se llama el AI Lab, el laboratorio de inteligencia artificial. Cuentan también los mentideros que Zuckerberg no está muy contento con cómo va la división de inteligencia artificial en general, que yo creo que es un hecho que ha perdido muchísimo protagonismo en el último año, y espera que el Alexander Wang pues le dé un buen impulso, teniendo en cuenta que además ahora va a controlar de facto al principal proveedor de datos anotados, que es Scale, y de hecho como efecto secundario también empieza a rumorearse que Google va a dejar de usar Scale, porque claro, es un poquito usar una empresa que controla uno de tus principales competidores, con lo cual las sospechas de que igual no te van a tratar muy bien y que por otro lado todo lo que le pagues tú a esa empresa está engordando a un competidor, pues hace que no sea la mejor decisión probablemente. Aparte de Alexander Wang, Zuckerberg parece ser que está últimamente haciendo ofertas, yo diría que literalmente indecentes, a desarrolladores, directivos, etcétera, de las unidades de inteligencia artificial de algunos de sus competidores, y parece ser que esas ofertas van desde las 7 hasta las 9 cifras, es decir, desde el orden de los millones de dólares hasta el orden de los cientos de millones de dólares. No hablamos de comprar empresas, hablamos de contratar a una persona. Y lo que me ha gustado mucho es, esto lo digo para que ya nos desmoralicemos antes de seguir con el podcast. En uno de los artículos decían que Meta está haciendo estas ofertas de entre 7 y 9 cifras a investigadores y desarrolladores de la competencia y que algunos de ellos las han aceptado. Y yo pienso, qué sobrados tienen que ir los que no las han aceptado, porque espero que sean por lo menos que las ofertas rechazadas sean las de 7 cifras, porque si alguien rechaza una oferta de 9 cifras, yo de verdad que me quiero tomar un café con esa persona. Mira, a ese igual sí que lo invitaba a que participara en directo en el podcast, porque es una oportunidad única de hablar con un sobrado auténtico de la naturaleza. Siguiente noticia de negocios. Han firmado un acuerdo dos empresas que me ha llamado mucho la atención. Una es OpenAI, pero la otra es Mattel, el fabricante de juguetes. Y me ha llamado mucho la atención precisamente por eso, porque con todas las dudas que hay todavía sobre hasta qué punto uno puede poner cosas importantes en manos de la inteligencia artificial, estamos hablando de la generativa, de LLMs sobre todo, todavía hay quien no se fía de ChatGPT, en este caso de OpenAI, para darle, ya no te digo decisiones críticas de la empresa, sino ni siquiera para darles el centro de atención telefónica, para ponerlos a atender en el CAT, el primer nivel. Y resulta que Mattel, que fabrica juegos y juguetes para niños, firma un acuerdo estratégico con OpenAI para empezar a usar inteligencia artificial generativa en sus procesos de desarrollo de juguetes y de juegos. Parece ser que la principal área en la que van a poner a trabajar la inteligencia artificial generativa es en la de generación de historias para sus personajes, guiones, incluso pues a lo mejor pequeños vídeos, pero insisto, me ha llamado mucho la atención que una empresa cuyo público final son niños haya decidido empezar a hacer por lo menos pruebas con inteligencia artificial. Me ha sorprendido literalmente, no quiero decir que me parezca una mala decisión, no sé tampoco si es una buena, pero me ha descolocado cuando lo he leído. Tercera de negocios, Andreessen Horowitz, el capital riesgo de referencia en Silicon Valley, ha publicado un estudio que ha hecho entre 100 CIOs, Chief IT Officers, en 15 sectores diferentes, y hay algunos datos que me parece que merece la pena comentar. En este tipo de estudios notaréis que simplemente comento muchas veces los datos, a lo mejor una valoración mía, pero no suelo comentar las valoraciones que hacen los que publican el estudio, porque en este caso aplico un poco lo que aplicaba antes a las consultoras. En el caso de Andreessen Horowitz, estos tíos tienen un montón de inversiones en startups que actualmente son fundamentalmente de inteligencia artificial. Claro, su interpretación sobre cómo va la inteligencia artificial, cómo se está usando y qué porvenir tiene, en general va a estar un poquito sesgada, porque estos tipos aspiran a que todas las startups que tienen participadas en algún momento se revaloricen por 100 y por lo tanto ellos recuperen su inversión multiplicada por 100. Así que voy a partir sobre todo de las cifras y las interpretaciones de Andreessen Horowitz, que ya os digo, en general son siempre muy buenas y pinta un futuro esplendoroso para la inteligencia artificial siempre. Bueno, pues eso vamos a asumir que es parte de lo que decía antes, de las armas lícitas que uno tiene que utilizar cuando tiene que vender algo, pero como aquí yo no estoy para venderle acciones a Andreessen Horowitz ni participaciones en startups, pues voy a dar la opinión sin tener en cuenta la suya. Primer dato que me ha llamado la atención, el gasto que están haciendo las empresas en LLMs, repito, encuesta entre 100 CIOs de 15 sectores distintos, es que ese gasto en LLMs ha subido un 200% en los 2 últimos años. Esa es la proyección que hay para final de 2025, es decir, que a final de 2025 las empresas han gastado un 200% más en LLMs de lo que gastaron en 2023, y la proyección que los propios CIOs
ellos dan, su, digamos, planificación, lo que ellos tienen en la cabeza ahora mismo para 2026, es aumentar todavía un 75% más ese gasto en el LMS, teniendo en cuenta que la base ahora es mucho más alta que la de 2023. Es decir, hacer un índice 200 contra 2023 en absoluto va a ser menos que hacer un índice 75 contra 2025. O sea que el crecimiento sigue siendo espectacularmente alto. Segundo dato que me llama la atención, cuanto mayor es la compañía, más modelos se usan. En concreto, en las empresas del bloque más grande, en cuanto a revenue, en cuanto a ingresos, las empresas que facturan más de 20.000 millones de dólares, usan sobre todo 5 o más modelos. Sobre todo me refiero, el mayor porcentaje de esas empresas utiliza 5 o más modelos. Lo que apunta en una dirección que yo creo que también ya se veía venir últimamente, y es que aquí nadie quiere poner todos los huevos en la misma cesta. Primero porque ahora mismo, a medida que sale una nueva versión de cada LLM, esa versión se convierte en la mejor, hasta que 2 o 3 meses otro es el que tiene la mejor y 2 o 3 meses otro es la que tiene la mejor. Con lo cual, por un lado, a día de hoy es difícil saber quién va a ser el mejor a 2 o 3 años vista. Y segundo, lo que está pasando cada vez más también es que hay modelos que se van poco a poco especializando. Por ejemplo, Claude cada vez está más reconocido como el mejor en código, y con la herramienta esta que tienen de Claude Code todavía más. ChatGPT tiene de momento todavía el halo de que es el mejor para uso general, para uso conversacional. Así que yo creo que obviamente estas empresas más grandes que se lo pueden permitir, en vez de firmar un buen contrato económicamente ventajoso, pero solo con un LLM, solamente con un proveedor, pues de momento prefieren abrir el abanico. Yo creo que para tener las opciones abiertas, y como digo, también porque creo que cada vez más vamos a ir viendo especializaciones en las empresas, incluso dentro de un mismo modelo, variantes especializadas en tareas concretas. Y tercer dato que me ha llamado la atención del informe de Andreessen Horowitz es que el principal proveedor de LLMs para empresas a día de hoy sigue siendo OpenAI, clarísimamente. Google ha tenido una subida muy importante, pero venía de una base muy pequeña, y Anthropic, comparado con OpenAI y Google, tiene un uso marginal, y sobre todo en empresas muy tecnológicas, en empresas donde hay mucha programación y mucho desarrollo tecnológico, pero no en empresas, por decirlo así, generalistas. Siguiente de negocios, Starbucks, la cadena de cafeterías para gente a la que le gusta pagar el café a 50 veces su precio, ha presentado un sistema al que ha llamado, un sistema de inteligencia artificial al que ha llamado Green Dot Assist, asistente punto verde, que la definen como una inteligencia artificial para todos sus partners. Ya sabéis que los gringos son muy dados a utilizar palabras muy bonitas a las que luego es muy difícil encontrar un significado, porque el principal propósito de la palabra es quedar bien, no comunicar bien. Entonces, por partners, entiendo yo, asumiendo que Starbucks tenga un sistema que no lo conozco a fondo, en el que no sé si tienen parte de locales propios, pero asumo que tienen un montón de locales franquiciados, pues dentro de este conjunto de partners entra todo bicho con 2 patas que tenga algún tipo de relación con Starbucks, desde los propios franquiciados, los empleados de los franquiciados, los empleados de Starbucks, todo el que tenga algún tipo de relación. Bajo este nombre un poquito grandilocuente de un asistente de inteligencia artificial llamado Green Dot, pues básicamente lo que hay es un modelo conversacional. En las demos que he visto, los empleados y partners en general lo usan desde unas tablets que tienen en las tiendas. Entonces es una especie de ChatGPT, no sé si es en concreto ChatGPT el modelo que corre por detrás, pero es un LLM especializado en la base de conocimiento que tengan en Starbucks, de tal manera que tú le puedes preguntar cualquier cosa sobre Starbucks a ese Green Dot y él te contesta. Por ejemplo, pongo algunos de los ejemplos que he visto en las demos. Un barista, como llaman ellos a los camareros, que acaba de llegar a la empresa, le han dado el training este rápido que te dan en 2 horas, le han puesto el delantal y le han dicho a producir. De repente llega un cliente de los que, en vez de querer pagar 50 veces el precio del café, quiere pagar 200 veces el precio del café. Y por lo tanto te pide un tipo de café muy raro que el barista no conoce porque en el training de las 2 horas no entraba. Bueno, pues ahora ese barista, que antes tendría que buscar a uno más senior que le ayudara, o directamente echar cualquier cosa en la taza y esperar que el cliente no se diera cuenta, pues ahora lo que puede hacer ese barista es coger su tablet y le pregunta al Green Dot: oye, ¿cómo se hace este café latte macchiato double hard on ice in the glory of the morning? Y entonces el asistente, el Green Dot, le contesta, no solamente le contesta en plan resumen, sino que le hace un step by step con fotitos, con vídeos para que vea cómo se hace, le da sugerencias de presentación, le da algún tipo de postre o complemento que le pueda ofrecer al cliente que va bien con ese café. En fin, digamos que hace de trainer, de
de compañero senior de ese barista junior que acaba de entrar. Otro de los ejemplos es que en un momento dado la máquina de café empieza a funcionar regular y el barista de turno pues no sabe si es un problema grave, si tiene que abrir un ticket, si tiene que llamar al servicio técnico. Pues nuevamente coge su Green Dot, le dice los síntomas que presenta la máquina, el Green Dot, si es un problema fácil, nuevamente con un step by step tipo tutorial, le dice cómo puede solucionar el problema, y si es un problema más grave, el propio Green Dot abre el ticket, lo manda al servicio técnico, le dice al barista cuándo va a ir el técnico a verlo y se cierra el tema en 30 segundos. En fin, había más casos de uso, como conseguir personal extra para un día en el que crees que vas a tener trabajo de más o para hacer sustituciones. La idea, como digo, es muy simple, es coger un LLM, supongo que lo han, no sé si fine-tuneado o a través de un RAG le han dado acceso a toda la base de conocimiento que tengan en Starbucks, y de repente tienes en cada tablet de cada tienda un experto en cualquier aspecto del funcionamiento de un Starbucks. Siguiente de negocios, se ha hablado mucho esta semana de un anuncio de televisión que ha hecho Kalshi escrito K-A-L-S-H-I, de quien probablemente mucha gente no haya oído hablar porque se dedican a un sector que en los países anglosajones tiene bastante éxito relativo, porque allí les gusta apostar a todo lo que se mueve, y Kalshi se dedica a lo que se llaman prediction markets, que es, como también su propio nombre indica, hacer predicciones sobre cualquier tipo de evento futuro que te puedas imaginar. No estamos hablando solamente de deportes o concursos, no, de cualquier cosa a la que tú quieras apostar. Tú abres una apuesta allí en Kalshi y si otros quieren apostar contigo, se construye lo que se llama un prediction market, que por cierto también hay indicios, porque esto ya lleva muchos años en marcha, de que eso a su vez construye un buen predictor de qué va a pasar en el futuro. Es lo que se llamaba, no sé si recordáis, hace unos años que había una expresión que se usaba mucho que era el wisdom of crowds, la sabiduría de las masas, que había quien decía que era un oxímoron usar sabiduría y masas en la misma expresión. Pero bueno, es cierto que todos estos que se dedican a hacer prediction markets acaban viendo que cuando la gente se tiene que jugar dinero en algo, claro, se intenta por lo menos esforzar un poco en entender qué es ese algo y en entender cómo puede evolucionar, y al agregar todo ese conocimiento de muchas personas previendo qué puede pasar con algo, acabas teniendo un muy buen predictor de qué va a pasar. Un ejemplo típico que pasa siempre en los prediction markets en Estados Unidos son las elecciones. Siempre que hay elecciones, se crean prediction markets sobre las elecciones donde la gente apuesta. Y el cómo apuesta la gente te da un buen indicador de qué va a pasar en las elecciones. Bueno, pues terminado este paréntesis que no quería hacer y que he terminado haciendo sobre los prediction markets, porque hace muchos años tuve un proyecto en el que tuve que meterme bastante a fondo con estos rollos. Bueno, pues Kalshi ha hecho un anuncio que ha ido al aire, además, no en cualquier sitio, sino en las finales de la NBA en Estados Unidos, y es un anuncio de 30 segundos que se ha hecho íntegramente con el modelo de vídeo de Google, el modelo Veo 3. El anuncio es espectacular. Os dejo el link en las notas porque merece la pena verlo. Es fantástico. Lo ha hecho un tipo que se llama, me he apuntado aquí el nombre, PJ Acceturo. En fin, supongo que es un filmmaker muy reconocido en Estados Unidos. Yo no trabajo el sector de filmmakers americanos. Ha dicho que hizo el anuncio en 2 días usando entre 300 y 400 generaciones que creó él con Veo 3. Con eso hizo 15 clips y a partir de eso hizo el montaje final. No solo eso, sino que también dice que en el proceso de producción utilizó tanto a Gemini como a ChatGPT para que le ayudaran con la creatividad, es decir, a generar ideas de anuncio, después con la generación del guión y después para que le ayudaran a hacer los prompts que él tendría que darle a Veo 3 para que hiciera cada parte del anuncio. Así que, más allá del resultado, que como digo es espectacular, cualquiera que conozca el sector de la producción de publicidad, que compare cuando vea sobre todo el anuncio, cuánto habría costado en tiempo y en dinero producir ese anuncio de verdad, con actores, con localizaciones, con director, con gastos de viajes, con caterings, con todo esto que se monta cada vez que hay que hacer un anuncio, y que compare eso con 2 días de PJ Acceturo, que oye, igual PJ Acceturo cobra un pastizal y me estoy tirando aquí a la piscina y cobra más este hombre que todo lo que habría costado rodar el spot, lo dudo. Pero vamos, así a bote pronto podéis haceros vosotros mismos un estimado de cuál es el ahorro que se ha generado en este anuncio. El propio Acceturo da un orden de magnitud. Él dice que calcula que ha habido un 95% de ahorros en el proceso de producción. A mí me parece incluso poco. Yo habría estado más en el orden del 99 e incluso 99 con decimales de ahorro, porque como vais a ver, la producción real de ese anuncio
año habría sido de los anuncios caros, pero caros. Así que, una vez más, el sector de la creatividad y en concreto de la creatividad publicitaria y ahora además de la producción, yo creo que es uno de los primeros que van a notar el golpetazo de la ola de la inteligencia artificial, porque con este nivel de calidad, este Accenture decía que ahora que ha usado él la herramienta y que se ha quedado alucinado de las posibilidades que tiene, que él cree que en el próximo año y pico, vamos a ver una explosión de anuncios producidos por VO3 para lo que él llama anuncios de high dopamine, de alta dopamina, porque si veis luego el anuncio en el link, veréis que es un anuncio como muy cañero, muy loco, muy como la típica película de acción en la que no paran de pasar cosas. Yo creo que a día de hoy es posible que ese tipo de perfil sea el que más fácilmente entre en la producción con VLMs, porque los pequeños defectos que todavía pueda haber pasan más desapercibidos en un copy con un ritmo muy rápido y con mucho corte de plano y tal, pero sinceramente, si a día de hoy ya estamos ahí, yo creo que faltan no años, faltan meses para que estemos en un nivel donde cualquier tipo de anuncio sea indistinguible entre lo que hace una inteligencia artificial y lo que hace una producción tradicional. Oye, igual me equivoco, no sería ni la primera ni la 100ª vez que pasa. Y la última de negocios, para terminar el primer bloque del podcast de esta semana, tiene que ver también con otro sector que va a notar el golpetazo de la inteligencia artificial antes que los demás, y es el negocio en general de los medios, vamos a decir, informativos. De hecho, esta semana ya he estado leyendo algunas cifras sobre cómo están notando ese golpetazo. En concreto, lo que están empezando a notar es que cada vez les llega menos tráfico de búsquedas en Internet, de búsquedas sobre todo obviamente en Google. Por ejemplo, Business Insider, que es un agregador de noticias de tipos distintos, pero sobre todo, como su propio nombre indica, de negocios, tecnológicos y tal, daba unas cifras en las que se veía que su tráfico, el tráfico que le viene de búsquedas, ha caído un 55% en los 3 últimos años, de 2022 a 2025. El New York Times también en 2022 recibía un 44% de su tráfico proveniente de búsquedas. Bueno, pues de ese 44 ha caído a un 36,5% que tiene ahora. El Wall Street Journal ha caído del 29% en 2022 al 24% ahora. Y Dotdash, que es una especie de holding que agrupa varias cabeceras, a la más conocida sea People, pues Dotdash ha caído del 60% el tráfico que le venía de buscadores en 2021 a un 33% ahora, es decir, ha caído casi a la mitad. Así que los medios, que ya en su día fueron los primeros que notaron el guantazo de la llegada de Internet, después fueron los primeros que notaron el guantazo de las redes sociales, cuando todo el mundo empezó a informarse directamente en su Facebook o en su Twitter, pues ahora parece ser que también van a ser los primeros en notar, o de los primeros en notar, el guantazo de la inteligencia artificial. Así que en ese sector, desde luego, no ganan para disgustos. Desde aquí todo mi cariño para las empresas de medios para las que he trabajado. Si alguno de mis ex colegas, compañeros, clientes me está escuchando, ya sabéis que tenéis todo mi aprecio y además mi admiración, porque os cae una detrás de otra. Eso ha sido todo por hoy en este primer bloque. Hasta el martes que viene.